Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Casa Árabe. Mi nombre es Karim Hauser, soy coordinador de Relaciones Internacionales y pues nos complace mucho estar esta tarde presentando El médico de Mosul, este libro de Oscar Mijayo. Esta ciudad que es realmente un símbolo de la civilización mesopotámica, también del Irak moderno, es la tercera ciudad en importancia en Irak y desde luego ha sido el epicentro de una lucha realmente cruel con el Estado Islámico, ¿no? Daesh o ISIS, según como se le quiera denominar. En cualquier caso, su historia más reciente nos trae estas imágenes, vamos a decir, muy violentas. Sin embargo, no siempre ha sido así. Quien conozca Mosul de antes de la guerra sabe que era una ciudad donde convivían muchas etnias, muchas culturas. Tenemos aquí a nuestro amigo Abdul Hadi Saadun, poeta iraquí que conoce bien la realidad iraquí. Yo simplemente, bueno, pues voy a agradecer a la editorial Kailas por tener, digamos, por hacer posible que una obra así, digamos, se publique en España y desde luego a Oscar Mijayo por escribirla, ¿no? Por también poner, digamos, en el mundo de las letras esta realidad que muchas veces solo es objeto de algunos segundos o minutos en los telediarios y creo que es mucho más compleja y que es muy importante, yo creo que a través de la literatura poder hacer hablar a muchos de estos personajes que reflejan, como decía, la complejidad y la riqueza de la sociedad iraquí. Sin más, simplemente comentaros que el evento durará aproximadamente 1 hora. Oscar tiene después a las 19:20 una cita con la prensa y que tenéis el libro afuera. Por si queréis comprarlo, también es un buen momento para hacerlo. Así que sin más, bueno, agradecerle también a Carlos que esté aquí y Ángel, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal se me oye por ahí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Fenomenal. Pues buenas tardes a todos. Me llamo Ángel Fernández Fermoselles, soy editor de Kailas. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y con mis compañeros que están aquí a mi derecha. Quiero dar las gracias a Karim, gracias a la Casa Árabe por acogernos esta tarde. Gracias, por supuesto, a Carlos Anganillo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. A Oscar Mijayo, que es la persona más importante hoy aquí y en la que nos vamos a fijar todos. Y gracias, por supuesto, a cada uno de vosotros. Hace una tarde estupenda, hay muchas cosas que se pueden hacer en Madrid esta tarde, cada vez se pueden hacer más cosas, afortunadamente, y habéis elegido estar aquí y os lo agradecemos mucho. Quiero contaros que en los agradecimientos del médico de Mosul, el libro que estamos presentando esta tarde, Oscar ha tenido la delicadeza de agradecernos a mí y a Íñigo Gil, que está ahí, que es el director editorial nuestro, agradecernos el que hayamos vuelto a confiar en él. Después de haber publicado La niña a las puertas del infierno en 2017. Y la verdad, Oscar, es que los que estamos agradecidos somos nosotros, realmente. Muchas gracias por seguir confiando en nuestra editorial. Estamos felices de publicar El médico de Mosul. Creemos que la relación que tenemos contigo va a ser larga y ojalá que fructífera, que pensamos que las dos cosas, y estamos felices de verdad de publicar este libro. Y también estamos contentos de poder presentarlo presencialmente. La verdad es que hace mucho que no hacemos un evento de esta naturaleza y creo que estemos haciendo esto hoy es un excelente síntoma. Creo que nos invita a pensar en positivo de cara al futuro. Ha sido un año y pico duro para todos y creo que ocurran ese tipo de cosas es absolutamente positivo y nos invita a pensar bien del futuro, ¿no? Voy a presentaros a esas dos personas que tengo a mi derecha. Sin embargo, ninguna de ellas necesita presentación alguna, en absoluto.
El que necesita presentación soy yo, pero no la vamos a hacer. Carlos Fanganillo, como sabéis, presenta la segunda edición del telediario de la 1 desde 2018. Antes de eso fue corresponsal en Estados Unidos y antes de eso fue corresponsal en Moscú. La verdad es que, Carlos, vivir en Washington y vivir en Moscú, y además de manera consecutiva, debe haberte aportado unas cosas increíbles, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Seguro que luego nos cuentas alguna. Óscar Mijallo también ha sido corresponsal de Televisión Española en Oriente Próximo y tiene una amplísima experiencia en la zona. Ha cubierto todo tipo de conflictos en Siria, en Libia, en Afganistán, en Irak, en Sudán, en Gaza, en todos estos sitios. Ha informado, por supuesto, de la primavera árabe y de muchísimas circunstancias que han ocurrido en Oriente Próximo. Y antes de eso estuvo en Latinoamérica, donde fue corresponsal en Bogotá, contándonos sobre todo lo que ocurría en un país que creo que nos preocupa a todos, como es Venezuela. Y como he comentado antes, su primera novela la publicó también en Kailas. Sobre nosotros os cuento simplemente que nacimos en 2004 y que aún seguimos peleando. La verdad es que nos encantan los retos y el de publicar cosas serias e intentar huir de la frivolidad es uno más de esos retos. Periodistas como Óscar hemos publicado ya a varios, entre otros a Pablo Díez, el corresponsal de ABC en China, a David Jiménez, el corresponsal durante 15 años en Asia del Mundo y después su director, a Pablo Linde del País. Son todos grandes periodistas, como lo es Óscar. Y la verdad es que esperamos algún día publicar también algo de Carlos. Cuando eso ocurra, Carlos, por favor, acuérdate de nosotros. Libros sobre Oriente Próximo también hemos publicado varios y hay uno en particular que me gustaría comentar muy brevemente. Se llama Los diarios de Raqqa. Este libro lo escribió bajo el seudónimo de Summer, una persona que vivió en esta ciudad bajo la tutela por llamarlo de algún modo, del Daesh, y contó el día a día de lo que era vivir ahí cada minuto. Si algún día os cruzáis con ese libro, no dejéis pasar la oportunidad porque es absolutamente maravilloso. Y con respecto al médico de Mosul, os daré mi opinión. Solo una persona que ha respirado lo que ocurre en esa zona, solo una persona que ha vivido allí, que sabe lo que es Oriente Medio y durante un largo tiempo puede escribir una novela de estas características. Solo una persona que es capaz de introducirse en la vida de los demás con la enorme intensidad y con todo el interés que ha mostrado Óscar puede llegar a conocer lo que hay detrás de las cortinas, en la cocina, en el patio, en el salón de los juguetes de los niños, en el salón de las casas y detrás de cada esquina. En esta novela, esa intensidad a la que aludo sale potenciada por una escritura visual que también creo que solo puede tener un periodista de televisión. Y eso, de verdad, Óscar, no lo consigue mucha gente. Es más, lo consigue muy poca gente. Las palabras de Óscar son como imágenes y lo que estás leyendo te parece que lo estás viendo realmente. Prácticamente te parece que estás viviendo con los personajes. Lo que le pasa a estos personajes, la verdad es que es mucho mejor que lo descubráis vosotros mismos de primera mano o de primera lectura. Pero sí os digo que si os acercáis a este médico, a su hija, a los comandantes del Daesh, a los cooperantes, a la miseria de tanta gente, os parecerá que habéis vivido una experiencia personal y además os hará mejores conocedores del conflicto del que aquí se habla. Así que os animo a que leáis El médico de Mosul. Hay episodios duros, como no puede ser de otro modo una novela de estas características, pero también creo que reluce la bondad de mucha gente, quizá incluso de la mayoría. Los humanos, y eso lo certifica esta novela, somos capaces de cometer todo tipo de atrocidades, pero también somos capaces de elevarnos por encima de estas a un estado de máxima entrega y de absoluta generosidad. Y yo creo que es bueno que eso no lo olvidemos. Así que os sugiero que os acerquéis al médico de Mosul, es una obra extraordinaria. Os perturbará, lo hará, pero solo en la medida justa, y creo que aprenderéis mucho gracias a lo que Óscar ha vivido y ha contado en esta obra. Así que nada más, gracias Óscar
Gracias por compartir lo que sabes. Sé de verdad lo difícil que es escribir. Es complicadísimo y lo es mucho más si lo haces desde dentro como lo haces tú. Y se complica incluso más si se trata de una trama tan dura y también tan necesaria como esta. Pero muchas gracias por haber escrito este gran libro. Y adelante, Carlos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con Óscar en un día tan importante y pudiendo compartir también las reflexiones de lo que he leído, de lo que he aprendido también con el libro, ¿no? Yo creo que, como decía Ángel, Óscar tiene el talento de mostrar una obra muy coral. Son en realidad muchísimas tramas que van discurriendo a la vez, pero que permiten tener una idea muy certera de lo que pudo ser aquello y de todos los componentes que estaban en juego en la batalla de Mosul y en esa ocupación durante tantos años, todos los sentimientos cruzados de diferentes poblaciones, de cómo lo vivieron los suníes, cómo se mezclaban incluso sentimientos de cierto reivindicación de ese movimiento que venía de alguna manera a contestar al gobierno central de Bagdad, cómo lo vivían personas que a lo mejor tenían unas tendencias sexuales determinadas y se veían atrapadas por un régimen brutal que se imponía de la noche a la mañana, cómo minorías también se veían acorraladas, acusadas de herejía. Son pequeñas historias personales que van discurriendo, pero que permiten tener una visión muy amplia de todos los factores que influyeron en aquel horror durante 3 años, ¿no? Yo creo que ese es el gran talento de la obra, hecho además con un ritmo muy trepidante. Yo he tardado muy poco tiempo en devorar el libro, y eso que tenía bastantes obstáculos a mi alrededor. Ahora estoy de baja de paternidad y la verdad es que sacar tiempo para leer un libro ahora es cada vez más difícil, pero si algo bueno se puede decir de un libro es que te atrapa desde el principio, ¿no? Y el caso del médico de Mosul lo hace, y lo hace porque es un ritmo también muy audiovisual. Aunque estemos hablando de un libro, es verdad, Ángel, que tiene una estructura casi cinematográfica, de varias historias que se van entrelazando, que te van dando píldoras, que te van llevando de una historia a otra, que muchas están entrelazadas y que te van llevando muy rápidamente hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes talentos que puede tener un libro, si no es el mejor, y además se nota mucho el pozo de un corresponsal y de alguien que conoce bien la región, ¿no? Hay mucho conocimiento, hay mucha tradición, hay muchos comportamientos que conoce alguien que ha estado allí, que conoce, que ha estudiado la zona y que la ha vivido, y a la vez transmite ese conocimiento sin petulancia y sin tratar de avasallar al lector, lo cual también se agradece mucho, ¿no? Porque se acaba deformando la historia, y de esta manera también sirve para aprender y para sumergirte con pequeñas pinceladas que no te aturden y te van metiendo en una escena muy compleja y en una cultura muy alejada, ¿no? Eso yo creo que es bueno, lo mejor que se puede decir de un libro. Bueno, pues yo estoy por no decir nada más, porque lo que han dicho es tan bonito que para qué añadir nada más, ¿no? No, oye, muchas gracias a los dos, y sobre todo muchas gracias a vosotros, ¿no? Que sois el público al que está destinado el libro. Es un auténtico placer veros, porque veo desde compañeros del colegio, del instituto, mi familia, compañeros de trabajo, un recuerdo especial a Pepe, que nos acaba de dejar, espero que pasar a una etapa más tranquila. Maestro, me alegro mucho de verte. Bueno, eso espero. No te veo sentado tampoco detrás de una silla, pero vamos. Entonces, pues quisiera dar las gracias. Veo también a muchos amigos de Jerusalén. Enhorabuena, Isidro, por el Atleti, y a todos los atléticos. Y bueno, pues eso, es un libro que va dedicado pues a todos vosotros, sobre todo a la gente que está interesada en Oriente Próximo, y es preceptivo dar las gracias, pues Ángel me decía a mí, pero yo tengo que dar las gracias también a la editorial, porque publicar en Kailas es un lujo, porque te respetan absolutamente toda la esencia de la obra, es decir, la obra está como nace.
Todas las aportaciones de Íñigo son aportaciones constructivas, no hay en absoluto ninguna intervención en la novela, como puede ocurrir en otros sitios, que busque que sea más comercial, que sea más atractiva al público, que sea más que adultere en algún tipo la esencia de la obra, ¿no? Y por supuesto, pues dar las gracias a Carlos, ¿no? Pues posiblemente el mejor presentador, o posiblemente no, con seguridad el mejor presentador de la televisión española y el segundo mejor reportero. Por poquito. Finis ahí. Pero sí, entonces, bueno, y el médico de Mosul, pues simplemente trata de ser, pues eso, un reflejo y un homenaje de lo que me encontré en Irak cuando llegamos a la batalla de Mosul, de una ciudad totalmente destruida, en la que las casas estaban destrozadas, había habido intensos bombardeos, la gente estaba muerta debajo de las ruinas, es decir, cuando entrabas en las ruinas, cuando entrabas en la parte vieja de Mosul, el olor a cuerpos en descomposición era realmente terrible, la gente intentaba escaparse, eran víctimas pues, de las minas que dejaba el Estado Islámico, eran víctimas de los yihadistas que trataban de que no se fueran, precisamente porque si se vaciaban los barrios de civiles, los bombardeos serían más intensos. Y los militares pues, avanzarían más deprisa. Claro, ellos ya tenían una fuerza muy poco, no era suficiente como para poder hacerles frente. Y luego estaba también el drama de esas personas pues, que habían quedado allí y no podían escapar, estaban allí sin tener forma de ir a ninguna parte. Por supuesto, también están otras historias, como las que habéis mencionado, es especialmente conmovedora, me parece a mí, la del genocidio yazidí, es decir, los yazidíes fueron fruto de una operación terrible, decenas de miles murieron, y sobre todo lo que sufrieron sus mujeres, que fueron convertidas en esclavas sexuales, ¿no? La mayoría de los personajes que hay en el libro son reales, prácticamente no todos, porque el libro es una novela de ficción, pero, por ejemplo, el protagonista, el doctor Ayas, es un personaje real al 80%, Hanan, la niña que tiene insuficiencia hepática, también ha salido en piezas de telediario, quizá. Bueno, no, porque fue en la anterior etapa. Tú esa no la presentaste porque yo creo que fue en la anterior etapa. Entonces, no. Pero bueno, fue una cobertura bastante intensa y entonces, pues la verdad es que está ahí y trata también de ser un homenaje por ejemplo, a personas como los cooperantes que están allí. Y, por supuesto, los médicos, es decir, la obra gira en torno a un médico que nosotros también conocimos en un hospital de Mosul, en un hospital pediátrico, que mantuvo ese hospital funcionando en gran parte con su esfuerzo, que montó una red para ayudar a las personas que no podían pagar, enfrentándose a castigos muy severos, que fue juzgado por ello. Y en torno a una cooperante, que creo que el papel de los cooperantes es realmente importante, sobre todo en estos momentos, en estos sitios de guerra, en estos sitios en los que la población civil está sufriendo tanto, ¿no? Creo que la novela se debe en gran parte a ellos, es fruto de una experiencia que hemos vivido allí y es fruto de sus vivencias, sobre todo. Es decir, no persigue tampoco, no es una historia construida a partir de una imaginación, sino a partir de esos personajes reales. Luego es cierto que existen otros personajes que están creados porque, lógicamente, es imposible condensar todo ese sufrimiento, pues esclavas sexuales, fusilados, homosexuales perseguidos, niños que sufren y que mueren porque no llegan a tener simplemente la atención médica que necesitan, no ya solo por la guerra. Entonces, es imposible condensarlo en 250, en 350 o en 300 páginas. Hay que ir juntando historias y crear personajes. Y, bueno, pues eso es bastante fácil cuando lo has vivido, ¿no? Espero que el libro os guste. Creo que, humildemente, quiero que sea pues mi aportación
a que la gente conozca lo que sucedió en Mosul. Hay que tener en cuenta que el Estado Islámico llegó en 2014, en junio de 2014, y se consiguió expulsar en 2017. Fueron 4 años de un califato de terror en el que la población civil estuvo sometida a la imposición draconiana de la ley islámica en su forma más cruel, quizás con castigos medievales, amputaciones, ejecuciones, latigazos. Fue realmente terrible. Entonces creo que el médico de Mosul intenta que eso se conozca, todo ese sufrimiento se conozca, para que no vuelva a repetirse. Intenta ser también una llamada de atención, pues precisamente para que se intente levantar las conciencias, pues para que aquello no vuelva a repetirse, porque esos conflictos están allí, parece que están muy lejanos, pero luego esos yihadistas que fueron a alistarse en el ejército islámico en Siria, en Irak, luego vinieron aquí y cometieron atentados como los de Barcelona, como los de Londres, y es una cosa que al final y al cabo a nosotros les toca mucho más a ellos, pero bueno, espero que os guste, espero que la leáis y bueno, es una novela que no sé si se puede decir disfrutar porque refleja un sufrimiento bastante grande, pero por lo menos que os atraiga y os parezca interesante, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención en todos los conflictos, ¿no? Y tú lo reflejas también muy bien en este libro, ¿no? Y es, quiero decir, en la vida normal de una ciudad como Madrid, en nuestra vida diaria, pues es relativamente fácil mantenerse aferrado a unos valores o a una serie de conductas, ¿no? Aunque no siempre lo es y siempre hay obstáculos, ¿no? Pero una guerra que es una situación extrema donde se ve la auténtica naturaleza del ser humano, lo maravilloso a veces es encontrarse personajes como el que tú describes, ¿no? Como ese médico de Mosul, que tú dices que habías visto también allí sobre el terreno. No sé si a lo largo de tus coberturas, no solo allí en Irak, sino también en Palestina, en otros lugares del mundo, has encontrado personajes de este tipo, ¿no? Actores secundarios, no son militares que buscan la gloria militar en el combate, sino gente que desempeña una función en un hospital, en una escuela, y que, a pesar de toda la barbarie que está a su alrededor, se mantiene y defiende su parcela porque sabe que tiene una importancia social. Bueno, tú has hecho coberturas allí y es un tópico típico, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí pues está Pilar, está José Antonio, que hemos hecho... Está Marcos también, ¿no? Hemos estado en sitios en los que ves que los conflictos, las guerras, pues sacan lo mejor y lo peor de las personas. Es un tópico, pero es así. Es decir, ves gente que dices, bueno, ¿tú por qué estás aquí? Si podías estar perfectamente, tienes una carrera, eres un médico y podías estar perfectamente en Europa porque eres un buen médico y sin embargo estás aquí, debajo de las bombas, entre los tiros, intentando salvar a los tuyos. Bueno, pues hay gente que es así. Uno de los personajes, el doctor Akluk del libro, está inspirado, ahora tenemos este conflicto muy reciente, los bombardeos sobre Gaza, está inspirado, por ejemplo, en el doctor Osama Akluk. Le he puesto el nombre precisamente por eso. Es el jefe de neurocirugía del hospital de Shifa, en Gaza, que acaba de ser escenario de un enfrentamiento terrible entre israelíes y palestinos con centenares de muertos. Bueno, pues este señor estudia aquí en España, es un gran neurocirujano y sin embargo decidió irse allí a tratar de ayudar a su pueblo, ¿no? Entonces, efectivamente, ves gente que es realmente admirable, pues porque pierde su tiempo, arriesga su vida en salvar muchas veces a gente que no conoce, ¿no? En este sentido, en el libro también menciono, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras, no la cooperante, Lola Lamant, que ya digo que el libro intenta ser también un homenaje a los cooperantes y a las mujeres en especial que se arriesgan a ir a sitios tan tremendamente para nosotros machistas, ¿no? Que para ellas puede resultar un peligro físico. También trata de, por eso elegí que la protagonista fuera una mujer y que fuera cooperante. Pues entonces intenta, es decir, encuentras gente que intenta ayudar a los demás a cambio de nada y que lo más que pueden llevarse es un balazo, un tiro, un problema, que irse de aquí y llegar allí pues es un problema
es un problema incluso familiarmente, para sus familias, porque le dicen, ¿a ti qué se te ha perdido allí, no? ¿Qué haces allí, no? Veo que tú eres de Cruz Roja. Le agradezco también a Jaime. Jaime fue él se ha dedicado a la cooperación. Aprovecho que le veo y fue el que se dedicó, el que estuvo mirando todo lo que fue la parte de cooperación para hacerla más creíble, para ver los fallos que podía haber, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, es decir, es que ves personas que son realmente en sitios muy pobres, ¿no? Tú cubriste Ucrania también, allí todo aquello del Maidán, y supongo que tendrías también experiencias parecidas, ¿no? Sí, es verdad que el ser humano para eso es también muy atractivo por esa psicología. Es verdad que en condiciones extremas se ven circunstancias extremas también, ¿no? Y quizá el panadero tranquilo del barrio se puede convertir en un psicópata asesino en las condiciones adecuadas, ¿no? Pero también ocurren cosas de estas, se ven ejemplos de gran coraje y de heroísmo, pues sin nada a cambio, solo corriendo riesgos y para ayudar a la población, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas experiencias tan extremas son las que reflejan más claramente un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Donde hay tantas cosas en juego. Pero bueno, por eso es importante también un poco el testimonio de quien ha estado allí, ¿no? Y tú has estado en muchas ocasiones y en muchos sitios difíciles. A mí me da la sensación, ya una reflexión como periodista, que también en los últimos tiempos este tipo de coberturas son cada vez menos habituales. No sé si porque no hay una apuesta tan clara de los medios, porque son destinos arriesgados donde puede haber riesgo para la vida y quizá también económico para el medio, pero también ha cambiado un poco el ecosistema, ¿no? Informativo. No sé qué percepción tienes tú, Óscar, de esto, si coberturas como las que se hacían hace no tanto tiempo en lugares difíciles durante semanas o meses son hoy posibles, o se restringen ya una serie de profesionales muy específicos, muy dedicados, al margen de las grandes cabeceras y de los grandes... Hoy, Carlos, precisamente hoy se cumple un mes de la muerte de 2 periodistas españoles en África. Me imagino que eso tiene mucho que ver con... Exactamente, es un poco el perfil muchas veces de los profesionales que están cubriendo ese tipo de asuntos y de lugares tan arriesgados, ¿no? No sé, eso también tengo la percepción de que ha habido un cambio en ese sentido, ¿no? Como que se han ido aparcando ese tipo de coberturas. Quizá vivimos ahora más un poco en la efervescencia de lo inmediato y todas las historias caducan mucho más rápidamente y sería a lo mejor más difícil vender un conflicto alargado en el tiempo, ¿no? Claro, yo creo que además nos anestesiamos, ¿no? Cuando llevamos varios días pues viendo cómo mueren los palestinos, cómo caen los cohetes israelíes sobre las ciudades del sur de Israel, o cómo en Irak todos los días se pone una bomba, ¿no? Pues entonces la audiencia se anestesia, ¿no? Y entonces es muy difícil, es un ejercicio de responsabilidad casi imposible de hacer para las ediciones, el mantener dando noticias de eso. Llega un momento en que parece que la audiencia se anestesia, ¿no? Y que no las demanda, ¿no? Quizá eso en las redacciones de Madrid se aprecie más, ¿no? Y hablando de violencia, Óscar, uno de los personajes hacia el final de la novela dice: los del Daesh están locos. Y quería preguntarte si tú consideras que están locos o si es otra cosa. Bueno, es que confundir la línea entre la radicalidad y la locura es tan fina que no lo puedes, muchas veces se cruza sin darse cuenta, ¿no? Cuando llegamos a movimientos tan radicales y tan extremistas, pues nosotros en Europa lo hemos tenido. Nos parecía que era normal, pues no sé, el nacionalsocialismo y se quemaron a 6 millones le votaron un montón de personas y se quemó a 6 millones de judíos, ¿no? Es decir, en la Rusia de Stalin pues se deportó a millones de personas, ¿no? Es decir, y muchas veces somos ideológicamente próximos a este tipo de cosas. Entonces, los de Daesh están locos. Para nosotros sí, pero es que muchas veces la locura se aproxima tanto a la radicalidad que sobre todo, bueno, y ahora que están tan de moda los movimientos populistas, pues se aproxima tanto a la radicalidad que muchas veces se cruza sin darse cuenta y se mete en las sociedades sin que nos demos cuenta. Por eso no estamos exentos. Es bueno ver lo que pasa afuera, es saberlo, hay que verlo, porque en cualquier momento puede pasar aquí, ¿no?
Sí, es una sociedad también ahora tan hiperconectada que las modas se contagian rápidamente y los modos de comunicación también y las estrategias políticas también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que en eso el escenario que tú describes en Mosul está muy lejos, obviamente, de nuestra realidad, pero las democracias y los sistemas más estables también pueden degenerar si se dan algunas condiciones, ¿no? Siempre es un buen aviso mirar lo que pasa afuera, mirar lo que ocurre a nuestro alrededor, en las sociedades más parecidas, pero también en las que son más diferentes a la nuestra, ¿no? Quería preguntarte, Óscar, cuando los conflictos se prolongan en el tiempo y pasan años incluso y no se resuelven, ¿tú crees que los combatientes saben por qué luchan o se les olvida? Bueno, tenemos países como Afganistán o como Irak que muchas veces es que se entran en un círculo de violencia, como corre el riesgo de que ocurra en Siria, en la que el Estado al final no es efectivo, se convierten en estados fallidos y entonces pues al final los grupos armados no tienen otra forma. Ocurre también en Colombia, ¿no? Por ejemplo, se prolonga tanto en el tiempo que ya los combatientes, el pertenecer a un grupo armado se convierte en un modo de vida. ¿Qué vas a hacer si no perteneces, si llevas 30 años luchando en las FARC y de repente te desmovilizan? Si no sabes hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué vas a hacer si llevas desde los 16 años en una milicia islamista en África, en el Sahel, y de repente te dicen que dejes las armas, pero si no tienes oficio? Es decir, ¿por qué luchas? Pues porque has nacido luchando o en África. Es decir, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ¿saben por qué luchan? Bueno, hay una retórica oficial, unas veces política, otras veces simplemente religiosa, como es el caso del Estado Islámico, pero el problema es que, sepan o no por qué luchan, no tienen otra manera de sobrevivir que estar enfocados en esa lucha armada, ¿no? Tú que conoces bien el terreno y has estado en Irak en muchas ocasiones, ¿no? Desde 2003 estuviste la primera ocasión, ¿no? Durante meses. Has visto un poco la evolución reciente del país, ¿no? Es verdad que Irak en algún momento se ha convertido un poco en la pista central de un tablero mucho más amplio como es el de Oriente Medio. No sé qué proyección le ves ahora mismo a la región. Es un lugar donde ya los americanos parece que están abandonando y hay otros actores que están metiéndose en la zona. ¿Crees que la situación va a peor? ¿Hay algunos indicios de estabilización en algunas regiones? Bueno, hombre. En tres palabras, por favor. No, bueno, después del Daesh, que fue una catástrofe terrible, que no solo estableció un califato que tenía que tenía poder real sobre el terreno y poder de financiación real sobre el terreno. Después del Daesh, bueno, pues parece que cualquier cosa va a mejor, pero no se nos puede olvidar dos cosas. Una, primero, que hay células durmientes, no lo dicen los servicios de inteligencia europeos solo, también lo dicen los servicios de inteligencia locales, que tanto en la parte norte en el tercio norte de Irak, no en el Kurdistán, existen células durmientes del Daesh que se puede reactivar en cualquier momento y que además la población suní, después de sufrir la represión chií, sigue dispuesta a acoger a esas células y a darles un apoyo logístico y a darles cobertura, que también en Siria y que el problema puede reactivarse. La retirada estadounidense en Afganistán y en Irak, pues a lo único que va a conducir es que otros actores, pues como puede ser China en Afganistán o como puede ser Irán en Irak, igual que está ocurriendo en Siria, pues ocupen el hueco que deja Estados Unidos, con lo cual ¿traerá estabilidad a la región? Yo creo que no. Yo creo que no, y nos guste o no, pues independientemente del color ideológico que tenga cada uno, Bashar al-Assad ha contribuido independientemente de que su dictadura sea una de las más sangrientas del planeta, pues ha contribuido a mantener al Daesh a raya en Siria y eso es importante. Hezbollah también ha contribuido a mantenerlo, si no Siria hubiera caído en manos de islamistas radicales, y Irán ha contribuido a mantenerlo a raya en Irak.
Es decir, fueron las unidades de movilización popular, las PMU, las que junto con los kurdos, con los peshmergas, en Kobane, la batalla de Kobane, pues mantuvieron a raya el califato. Si no, Irak hubiera caído en manos del Estado Islámico y todos sus recursos petrolíferos y económicos hubieran caído en manos del Estado Islámico y muy posiblemente, en vez de haber tenido un atentado en Barcelona, hubiéramos tenido 3, ¿no? Entonces, yo visos de mejora no veo, quizá sí de estabilización, pero es tan complicado. Tengo curiosidad, Óscar, al respecto de lo siguiente. Antes has comentado sobre Hanan, la niña que tuvo insuficiencia hepática, e hiciste una información tremendamente brillante al respecto de ella, y ella aparece en el libro. Quería preguntarte cómo haces para, sobre todo en una situación tan traumática como esa, ser capaz de esconder tus emociones y poder hacer una información profesional, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Porque Bueno. eso no es nada fácil. Bueno, la verdad es que muchas veces te pilla de sopetón y entonces no te da tiempo, ¿verdad? Esas situaciones muchas veces no te las esperas, no vas pensando que te vas a encontrar eso, y entonces muchas veces te pilla de sopetón, sobre todo el sufrimiento de los niños, y es especialmente conmovedor, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, como te pilla así tan de sopetón, porque no lo piensas y tal, y entonces tú sabes qué tienes que contar, y nosotros, ¿verdad? Bueno, lo sabemos los que somos compañeros, estamos acostumbrados a que esto, pues, o sea, contar las historias, pues no te paras a reflexionar realmente cuál es el significado de lo que estás viendo, sino que cuentas lo que estás viendo, ¿no? Luego muchas veces cuando vas al hotel luego por la noche y realmente dices, jope, lo que he visto, ¿no? O lo que me he encontrado, pues un bombardeo en el que ha muerto una familia, o me he encontrado gente ejecutada, o me he encontrado tal, pues entonces eso ya es mucho más, ya cuando lo piensas en frío yo creo que es peor, ¿no? Muchas veces cuando vuelves a casa y dices, pero yo creo que mientras estás metido allí, estás pensando en cómo lo tienes que hacer, en qué es lo que vas a hacer, y no te dejas, o yo por lo menos intento no pensar, no interiorizar demasiado esas cosas, ¿no? Claro. Pero entiendo que ella puede haber sido uno de los elementos motivadores que te han invitado a escribir esta obra. Seguro. Sí. Seguro, sin duda la niña, y sin duda el doctor, sin duda, y sobre todo también, sin duda, pues todo el sufrimiento de las mujeres yazidíes, ¿no? Que eso que ocurra en el siglo XXI nos dejaría a todos, o sea, nos deja a todos. Es algo que o lo lees, pues recomiendo a todos el libro de Nadia Murad, el de Ni una más, de la Premio Nobel de la Paz, en el que cuenta en primera persona cómo es todo esto, porque yo al fin y al cabo lo cuento a través de relatos, ¿no? y de vivencias de otros, pero ella lo ha sufrido en sus carnes. Recomiendo que todo el mundo debería leerlo, ¿no? Porque es un libro realmente estremecedor. Hablamos antes que, bueno, el libro son diferentes historias y todas con diferentes matices. No sé si muchas, como dices tú, están basadas en historias reales, en personajes que tú has conocido y en cosas que tú has vivido o que has grabado. Pero imagino que esto lleva también un gran trabajo de investigación por detrás, de documentación. Hay muchas descripciones de ritos culturales, de procedimientos que son, pues para el entendido, pues fáciles de controlar, pero para una persona que se aproxime al libro y que no esté tan en contacto con esas culturas, tiene también esa función muy didáctica, porque lo haces de una manera muy clara y muy directa, sin una narración alambicada ni mucho menos, ¿no? ¿Cuánto ha habido de trabajo de investigación, cuánto ha habido de conocimiento que tú has ido acumulando ya en estos años? Bueno, lo que pasa es que nuestro trabajo es de leer mucho y de estar todo el rato documentándonos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, ya bueno, cuando vas a profundizar más y hacer un libro más
detallado, pues entonces hay que documentarse un poquito más, pero principalmente el libro no hay tanto como parece, porque el libro principalmente es un libro de vivencias, es decir, un rito es cuestión de coger a un sheikh y decirle, explícame esto, ¿no? Lo estás viendo y te coges allí con un papel y un boli, porque además los yazidíes casi no hay bibliografía de ellos, ¿no? Entonces, porque es una religión muy oscura, es una religión que tú no te puedes convertir, tienes que ser yazidi, o nacer yazidi. Si no naces yazidi, no existe la conversión. Además, si naces pir, o naces sheikh, o naces murid, que son las diferentes castas del yazidismo, no puedes pasar de una casta a otra. El que nace pir se tiene que casar dentro de los pir, el que nace murid dentro de los murid. Entonces, es una religión muy curiosa, pero que, como son muy poquitos, 1,5 millones, pues entonces no hay una gran bibliografía sobre ellos, pero tú a ellos les preguntas y ellos te lo cuentan, ¿eh? O sea, no te creas que son una secta extraña que van por ahí escondiéndose y que son adoradores del diablo, no, son señores muy normales y visten y no sé qué, pero no comen lechuga, vale, pues no comen lechuga. ¿Sabes? Quiero decir, que tú les preguntas y dices, a ver, cuéntame, y los tíos te lo cuentan, ¿sabes? Y entonces, pues eso mucho es de papel y nota, y voy tomando notas y, hombre, luego comprueba, ¿no? Porque luego, lógicamente, tienes que hacer tus comprobaciones. Pero efectivamente, luego sí, hay un trabajo de documentación que realmente, bueno, pero ahora mismo con las bases de datos online que hay y con las bases de datos, ahora mismo, joder, la Biblioteca Nacional está al alcance de todos. Yo fui el otro día a consultar 2 libros para la siguiente novela, es decir, o sea, que quiero decir que es bastante, no es como cuando se escribía hace 50 años y tal, y es bastante fácil. Con Internet hay que tener cuidado porque Internet no es una fuente, es un canal. Entonces, muchas cosas de las que dice Internet, luego hay que ir a otro sitio a comprobarlas, ¿no? Una fuente primaria, pero bueno, yo creo que eso los periodistas es una cosa que tenemos bastante automatizada, ¿no? Quizá, Carlos, Óscar, más que documentarse para la novela, está documentado en general, ¿no? Sobre todo lo que sucede en la zona, entonces quizá le cuesta menos se nota porque armar lo que falta, ¿no? Quizá una persona que se ha documentado mucho sin haber tenido un contacto personal, a lo mejor abusa de ese conocimiento y lo quiere exhibir constantemente. Aquí se ve, yo creo que hay ese dominio y va soltando esas píldoras, ¿no? Lo cual es mucho mejor. Claro. Carlos, antes hablábamos de la inestabilidad en Oriente Próximo y quería preguntarte al respecto de la llegada de la nueva administración americana, si crees que va a contribuir a un efecto de cierto equilibrio en esa zona. Yo, evidentemente, ya no sigo tan al minuto la actualidad política estadounidense, pero yo creo que ya desde hace tiempo y desde hace unos años los americanos tienen muy claro que su foco ya no está allí. Pues bueno, tendrán unas aproximaciones diplomáticas u otras, pero yo creo que el foco de los estadounidenses desde la época de Obama ya se ha fijado en Asia, ¿no? Desde hace mucho tiempo y cada vez con mayor claridad. Entonces, la gran obsesión americana, y con razón ahora mismo y desde hace años, es China y esa competencia económica, comercial y militar. Yo creo que Oriente Medio, desde lo que he visto y he cubierto en esos años, es más bien un engorro para los estadounidenses, ¿no? Ya no tienen la preocupación clara por la región. Yo creo que también las dinámicas de la energía están cambiando y quizá ya la significación que tenía esa zona del mundo para la industria mundial pues cada vez es menos importante también. Me refiero al petróleo y otro tipo de materiales y de hidrocarburos, ¿no? Yo creo que el mundo ha evolucionado y eso ha hecho también que los americanos, junto con el desarrollo de China y el temor a que les haga sombra muy pronto, ha cambiado totalmente el foco. Yo no creo que sea ahora la prioridad como lo era hace pocas décadas, ¿no? Entonces, pues lo que decía antes Óscar, yo creo que hay otros actores que tienen intereses regionales y que tienen un vínculo histórico y geográfico mucho mayor, como son los rusos o como son los iraníes, obviamente, pero incluso los chinos, que están ocupando ese vacío. En ese sentido, pues bueno, yo creo que las posiciones de los americanos y la alianza con Israel va a seguir siendo un pilar fundamental y a partir de ahí construirán posiciones, pero... ¿Y crees que Biden va a seguir manteniendo el eje antiraní que intentó mantener Trump con Arabia Saudí y con Israel? Quizá ahí podamos ver a lo mejor algún gesto de aproximación, por ejemplo, en cuanto al tema nuclear, etcétera, ¿no? Pero, ya digo, sin seguirlo ya tan de cerca como lo hacía antes, pero
Pero más allá de eso, yo creo que, y al margen de la administración y del equipo de gobierno que esté al mando, yo creo que la posición y los intereses americanos son constantes. Esté Trump o esté Biden, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues uno lo tomará una estrategia más abrupta y más rupturista y más ruidosa, como podía ser Trump, otro lo hará de una manera más civilina, más silenciosa o con el palo y la zanahoria, no lo sé, pero es verdad que los objetivos americanos son los que son y las prioridades no van a cambiar porque uno u otro esté en la Casa Blanca. Yo creo en las líneas maestras, ¿no?, de esa política. Sí hay menos ruido con Trump, ¿no? Menos ruido ahora que con Trump. Eso, por supuesto. Yo leí hace poco una opinión de un corresponsal de la BBC allí en Washington, que lleva ya unos cuantos años, y lo describía de una manera muy, muy divertida. Decía que cubrir ahora la política de Biden era como haber estado 4 años fumando crack y de repente ponerte a beber cerveza sin alcohol, ¿no? Y creo que tiene mucha razón, porque es verdad que como periodista Trump es un gran personaje. Y es un Pero es personaje mucho más muy sana atractivo. la cerveza sin alcohol, ¿eh? Eso sí, pero supongo que se aburren más ahora. No sé si alguien tiene una pregunta para Carlos o para Óscar, que estaremos encantados de escucharla. Por favor. Hay un micrófono que Karim tiene la amabilidad de acercar. Bueno, tenemos 2 corresponsales en Estados Unidos, o sea que... Es verdad, Ángel, tú también fuiste y... Gracias. Sí, bueno, enhorabuena, Óscar, por el libro y por toda tu labor. Yo simplemente, más que una pregunta, quería ensalzar la labor de los corresponsales en zonas de conflicto, los corresponsales de guerra, por el testimonio que dais ante la sociedad de esos conflictos, de lo que está ocurriendo, y porque contribuís de una forma muy activa y decisiva a que se cree una presión diplomática y a que esos conflictos se acorten y se solucionen o por lo menos se paren. Ha pasado en Gaza recientemente, lo más reciente, sin esas imágenes de lo que está pasando en Gaza o incluso de los bombardeos de Hamas sobre Israel. Si la sociedad no lo ve, si no lo vemos en los telediarios, en las noticias, pues no hay esa presión diplomática y no hay esas prisas por parar el conflicto y por parar el daño y por parar las muertes y las heridas. Entonces, yo me quito el sombrero. Conocí la labor de vuestra en Jerusalén, en la anterior guerra de Gaza, donde en un momento dado, como fue una guerra más prolongada, casi hubo una veintena de corresponsales españoles en Gaza, con alguna llamada de alguno de vosotros diciendo, oye, nos han llamado que el hotel lo van a destruir en 10 minutos, que tenemos que evacuar, haced algo. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Pero, o sea, estáis en zonas de conflicto, se os sube la adrenalina, por mucho que se os diga, que os llame, no sé, mujer, Lourdes o quien sea, sal de ahí. Al contrario, cuanto más adrenalina y más riesgo parece que mejor estáis, porque no sé, en el fondo yo creo que estáis haciendo una labor de dar testimonio de lo que está ocurriendo, que es fundamental para la sociedad. Sin eso, las matanzas durarían mucho más, las guerras durarían mucho más, los conflictos serían mucho más largos y más sangrientos. O sea que yo me quito el sombrero, te felicito por la labor de corresponsal de guerra y por el libro. Pues oye, muchas gracias, pero te devuelvo el piropo. Muchas gracias por los líos de los que nos sacáis, ¿no? Los diplomáticos, que que no es la primera vez. No es la primera vez que nosotros nos metemos en líos y vosotros nos sacáis de Gaza y de otros sitios que están más cerca. Pero en realidad, bueno, pues yo creo que es una labor un poco conjunta, ¿no? Nosotros presionamos o intentamos contar lo que pasa, pero también si no fuera por la ayuda de los diplomáticos o las presiones diplomáticas tampoco serviría de nada, ¿no? O sea que permíteme devolverte el piropo. ¿Alguna pregunta? Me gustaría volver a insistir en el tema que habéis estado hablando sobre las nuevas influencias de poder en Oriente Próximo. Desde el inicio de la primavera árabe, entre Qatar y Arabia Saudí ha habido una guerra interna para ver quién lideraba esa primavera árabe. Llegaron a una situación de conflicto hace aproximadamente unos 2 años. Un embajador catarí me comentaba hace unas semanas que durante semanas estuvieron temiendo que en cualquier momento Arabia Saudí pudiera invadir Qatar. Esto pasa bastante inadvertido. Si no fuera por Televisión Española, prácticamente no hay información de lo que pasa en el mundo, salvo cuestiones muy administrativas, como todo lo que ocurre en la Unión Europea.
ha desaparecido, ahora parece ser que hay un entendimiento, o al menos ya no está este enfrentamiento tan abierto entre Arabia Saudí y Qatar. ¿Cómo ha desaparecido esta tensión? Este vacío que deja Estados Unidos en la zona lo va a cubrir fundamentalmente China, que tiene mucho interés no solamente en ser dentro de unos años la primera potencia económica, sino coincidiendo con el primer centenario de la victoria de la Gran Marcha. Ellos se habrían puesto como objetivo ser la primera potencia militar en el mundo, aunque me parece un poquito complicado que para el 2048 se haya llegado a esta situación. Pero la pregunta, por simplificarla, ¿quién manda en este momento en Oriente Medio? ¿Quién va a llenar el vacío de Estados Unidos? Bueno, a ver, hasta donde yo sé, es decir, por eso se lo preguntaba antes a Carlos, es decir, el eje anti-iraní que Trump intentó formar con Israel, con el acercamiento de Israel y Arabia Saudí, pasando por los acuerdos de Abraham, pues con Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, pasa por aplacar las tensiones de Arabia Saudí, que al caer Mubarak y Egipto quedar relegado como potencia en Oriente Próximo, pues Arabia Saudí asume ese liderazgo que le enfrenta a Irán, entre otras cosas, en la guerra de Yemen. Esa, digamos, alianza pasa por garantizar el papel predominante de Arabia Saudí, garantizando a la vez y aplacando las ansias de protagonismo de los cataríes. Es decir, los cataríes, recordamos que mandaban camiones y camiones de armas a la guerra de Libia a través de Egipto, también en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Qatar es un país muy pequeño, con mucho dinero, pero Arabia Saudí ya sabemos que efectivamente recelaba de aquello. Bueno, pues todo ese entente en Israel pasa por hacer ese frente Israel-Arabia Saudí, pararle los pies en Yemen, pararle los pies en Irak, en Siria, a través de ese entente. Para eso hay que garantizar la supremacía de Arabia Saudí como potencia en Oriente Próximo, toda vez que Egipto necesita tiempo para reestructurarse, ¿no? y para volver a ser el país que era. El otro día hablaba, yo ahora estoy pidiendo el visado para ir a la embajada de Irán, estoy hablando con gente de Irán, estaba hablando con una persona muy cercana a la embajada catarí, etcétera, etcétera, y más o menos, bueno, esto también es lo que oficialmente te cuentan ellos, ¿no? Lo que pasa en Oriente Próximo, en España, la verdad es que tenemos muy poquito, el foco realmente lo tenemos puesto en Israel y hacemos muy poco caso a Oriente Próximo. Es decir, prácticamente el único medio que ha tenido una corresponsalía en Oriente Próximo con Ángeles Espinosa ha sido El País, ¿no? La verdad es que el foco está muy desviado, pero claro, saber quién manda en Oriente Próximo es tan difícil, pero sí, efectivamente, yo creo que es efectivamente lo que tú dices. Creo que había otra pregunta por aquí. En realidad la pregunta que yo iba a hacer era parecida, no tan bien hecha como la han hecho, así que la respuesta la ha dado Óscar. Pero quería felicitar a Óscar por este libro, este nuevo libro, porque realmente me ha gustado mucho la forma en que está escrito. Es un libro, por un lado, coral, pero por otro es un libro en donde cada uno de los que aparecen en el libro son protagonistas del mismo. En el momento que se citan, el lector fija su atención en ellos, porque son verdaderamente protagonistas. Hay escenas sumamente dramáticas, sumamente tristes, pero en el fondo, cuando se termina de leer el libro, queda algo de esperanza. Queda algo de esperanza porque destaca también la solidaridad de algunos seres humanos. No todos son destrucción, malas conductas, malas personas, sino que también hay algo, una luz, podemos decir, al final. Entonces, quiero felicitar a Óscar por su estilo narrativo, en el cual desaparece el narrador y toman mucha importancia cada uno de los protagonistas. Y quiero felicitar también a la editorial porque el libro está muy bien hecho.
Conozco el tema editorial porque he trabajado en él y el libro es magnífico. Desde el momento que tiene un papel estupendo, unos márgenes muy generosos, porque la letra es clara y francamente me ha parecido muy bien. Ha sido una conjunción, porque un libro que está bien hecho atrae siempre a la lectura. Y después, si la lectura es tan magnífica como en este caso, pues una doble felicitación. Y al tercer presentador también. Algo me tenía que caer también, bueno. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, tengo que decir que el libro es como es y muchas gracias por decir que está bien escrito, pero si es así es porque hay, aparte de haberlo escrito yo, lógicamente, ¿no? pero hay un gran equipo detrás, ¿no? Que se toman la molestia de leérselo. Está Lourdes, que es mi mujer, está Gonzalo, como dije, estaba Jaime, y hay mucha gente detrás que se va leyendo todo lo que escribo y que van aportando su granito de arena para que, bueno, eso salga así. Entonces, al final, 8 ojos, pues ven más que 2, ¿no? Eso dice que hay. ¿Alguna pregunta más? Por favor, Karim. Yo quisiera aprovechar, bueno, para agradeceros el estar aquí en esta presentación del libro y un poco aprovechar para hablar de nuestra labor en Casa Árabe, que reúne justamente muchas veces la labor de los periodistas que trabajan la región que nos incumbe, ¿no? Entonces, pues por estas mismas salas ha pasado hace unos años Patrick Cockburn, un gran periodista que conoce muy bien la región, y él hablaba de que Irak, que entender Irak o realmente poner el foco en Irak es fundamental para poder entender realmente la región, ¿no? Hablaba de que las placas tectónicas, y me gusta mucho citar esto de las placas tectónicas de la región, están en Irak. Y cuando se mueven, ahí nos enteramos de inmediato en Europa, por supuesto, pero primeramente en la región, ¿no? Entonces, quería preguntar si compartís esa apreciación. Y otro periodista que hace poco lo hemos presentado online, entonces también agradeceros la oportunidad también de poder hacer estos actos que hemos vuelto a ellos hace poco. Miquel Ayastarán, que está en Jerusalén, presentó un libro justamente sobre la ciudad y hablaba de una figura a la que muchas veces no le prestamos suficiente atención, que es el fixer, ¿no? El fixer, que es esa persona que ayuda al periodista sobre el terreno y que posiblemente sin él no habría gran parte de la labor que hacéis, ¿no? Muchas veces. Entonces, no sé si también coincides un poco con ese, o qué papel puede tener el fixer, ya no solo en tu trabajo diario, sino en la construcción de una novela como El médico de Mosul. Gracias. Yo coincido en las dos cosas. Una, en el papel que tiene Casa Árabe en el fomento de la cultura árabe y en el potenciar los vínculos entre nuestra cultura, la cultura española, que al fin y al cabo es heredera de la cultura árabe. Bueno, diría en las tres. En el hecho de que en Irak se juntan muchas placas tectónicas, porque tenemos ahí Samuel Huntington es uno de los autores malditos, pero yo creo que en ciertos casos pues tiene cierta validez, ¿no? Aunque sea para muchos casos como el demonio. Es decir, pues por ejemplo en Ucrania, Carlos lo sabe, cuando Huntington traza el mapa por donde se va a partir Ucrania, le falta poner las calles, pero lo clava. Y en Irak pues tienes ese mismo mapa tectónico que es chiíes, suníes, kurdos, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de Irán como potencia, de Arabia Saudí como potencia, ¿no? Y de el pueblo, uno de los pueblos malditos que están ahí, ¿no? Bien, y más luego todo el Islam suní, ¿no? Y por último coincido también en la importancia del fixer, ¿no? El fixer, si un periodista sin un fixer, por mucho que haya sido ayer, es como un turista, como una cámara, ¿no? Es decir, necesitas saber muchas cosas. Tu fixer es tu primer escudo de defensa y el más importante. Llevamos chaleco antibalas y llevamos casco, pero cuando el chaleco antibalas y el casco hay que utilizarlos, es que la cosa ya está muy mal,
Es decir, el fixer es el que no te ha permitido o te ha avisado de que no tienes que llegar hasta allí, te ha avisado que aquí no tienes que estar, te ha avisado que ahora ya es peligroso, nos tenemos que marchar, porque cuando hay que recurrir al chaleco antibalas y al casco, malo. Ya puede ser demasiado tarde. ¿No? Sí, tengo la misma impresión. Vamos, el tema de apoyarse sobre alguien que está en el terreno, que conoce bien en el terreno, sobre todo cuando eres una especie de paracaidista que llega a un terreno que no controlas demasiado bien, es clave. Elegir a un mal fixer te arruina una cobertura, y elegir a un buen fixer hace que en un día aprendes lo que hubieras aprendido en un mes, quizá, ¿no? Y no solo por las recomendaciones de seguridad, las redes de contacto, sino porque te hace una inmersión acelerada del lugar al que vas a trabajar, ¿no? Y eso yo lo he vivido también con los equipos de televisión española, las corresponsalías en las que he estado. Llegas a un lugar hostil del que conoces poco más que los prejuicios que tienes en la cabeza y cuentas con un equipo que muchas veces son locales y que te hacen la introducción clave a las cosas en Rusia, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿no? Y eso es valiosísimo para el corresponsal, porque hasta que tú tienes el bagaje suficiente para sacar el jugo que vas a transmitir al espectador, pasa tiempo. Necesitas, yo creo que más de un año al menos, ¿no?, para tener ya una base y una solidez. El productor o el fixer, en el caso de las coberturas puntuales, pues te hace ese trabajo y te lo acelera, y son tus ojos muchas veces y prácticamente todo. Mira, pondré un ejemplo. Precisamente en Irak, una de las veces que me mandaron a mí a Irak, en el 2007, en pleno apogeo de la insurgencia, era una época en que los grupos armados solían secuestrar periodistas para luego reclamar un rescate, y a muchos de ellos, sobre todo a los americanos, a los ingleses, los ejecutaban. Y entonces yo recuerdo que llamé a mi fixer, que se llamaba Summer, y le dije: Summer, voy a ir. Y me dijo: no vengas. Y le digo: pero hombre, ¿por qué tengo que cubrir esto? Y dijo: si vienes no puedes trabajar conmigo, porque saben que trabajo con extranjeros, y si no los entrego, amenazan a mí, mi familia está amenazada y la matan. Entonces no vengas. Y si vienes, no puedes trabajar conmigo. Este hombre, por cada día de trabajo en aquella época, cobraba $250, que es el salario de un mes de un iraquí. Y si vas a trabajar con él 10 días y te vende el 9, cobra 2.500 o 2.250, que le solucionan posiblemente 2 o 3 años de guerra. Y tienen la calidad humana y el valor de renunciar a ese dinero que solucionaría más lo que le pague el grupo terrorista, porque paga y tal. Y tiene la calidad humana de advertirte, de renunciar a ese dinero y decirte: macho, no vengas, ¿no? Entonces, realmente el fixer es lo más importante de una cobertura y, por supuesto, el primer círculo de defensa, ¿no? También hay muchos casos, ¿no?, lo hemos visto en casos muy desgraciados de una mala elección de ese tipo de ayudantes, les ha condenado a ser secuestrados a periodistas o a morir en ocasiones, ¿no? También por ese factor tan tentador del dinero o de las amenazas. Nunca sabes lo que puede haber detrás, pero en sitios tan complicados como Siria o como Irak, pues eso era la vida o la muerte, imagino. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos por ahí? Si no, pues me gustaría hacer una última pregunta a Óscar. Óscar, has visto muchos conflictos bélicos. Quiero preguntarte si crees que si has encontrado algún sentido en las guerras. ¿Tienen algún sentido las guerras? Realmente lo triste es que lo tienen. Lo triste es que lo tienen. Lo triste es que lo tienen porque el ser humano piensa que lo tienen. Entonces, desgraciadamente, es decir, lo bonito sería decir que no tienen sentido, que no tienen sentido, que no tienen razón de ser, pero desgraciadamente los recursos son escasos y, desgraciadamente, la perversión de la ideología y la radicalización a la que muchas sociedades estamos sometidos hacen que para ciertos grupos tenga sentido ir a exterminar al prójimo. Y desgraciadamente esto es así y lleva siendo así mucho tiempo. Entonces, hasta que como especie no hagamos un ejercicio de un examen de conciencia y realmente lleguemos a la conclusión de lo que es válido, que es preferible renunciar pues a cierto grado de comodidad, a cierto grado de riqueza,
las guerras tendrán sentido para mucha gente. Nosotros, que estamos aquí y ahora cuando salgamos nos iremos al Retiro, a una terraza, y pediremos una cerveza fresquita, y cuando lleguemos a casa tenemos la nevera llena, y cuando mañana iremos a trabajar, y si no trabajamos cobramos un subsidio del paro y vamos al supermercado y tenemos para llenar la nevera, no le vemos sentido a la guerra. Pero lo triste es que para un señor de África, que si no va a quitarle lo que tiene a su prójimo, su familia se muere de hambre, desgraciadamente, para él la guerra tiene sentido. Para un señor de Oriente Próximo que se siente amenazado por otros grupos porque vienen a exterminarle por cuestiones ideológicas y decide tomar las armas, para él la guerra tiene sentido. Entonces, desgraciadamente, hasta que no seamos capaces de educar a las generaciones y a la gente y eliminar el radicalismo de todos estos movimientos, de todas estas ideologías, la guerra va a tener sentido para mucha gente. Por eso es tan necesaria la labor de las escuelas, la labor educativa, la labor de las ONGs, la labor de la diplomacia, la información. Por eso es tan necesaria, porque hay que hacer que la guerra no tenga sentido para esta gente, y los primeros somos los occidentales, que en muchos casos posiblemente tengamos que renunciar a esos recursos naturales, a esos intereses geoestratégicos, en pro de lograr una concordia entre las naciones o entre los pueblos. Puede sonar un poco infantil el argumento, pero desgraciadamente es así, porque la guerra sigue teniendo sentido para mucha gente. No me parece nada infantil, me parece muy inteligente. Triste, la verdad, que tenga sentido las guerras, pero yo creo que nos invita a una reflexión a todos, ¿no? Indudablemente. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Óscar, felicidades, gracias, Karin, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es. También puedes seguirnos en nuestros canales en las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook.